buenos días, bienvenidos a Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y es un placer que me acompañen el día de hoy. Nos vamos a la India a preparar 3 deliciosas recetas. Vamos a hacer, fíjese muy bien, unas rebanadas de lomo de cerdo, con un chutney de manzana. Vamos a ver lo que es un chutney. Vamos a hacer unos muslos tandoori que están facilísimos de hacer. Todos los ingredientes los va a encontrar en el mercado, en el supermercado. Y finalmente viene mi mamá a preparar un arroz con leche perfumado al jengibre y al cardamomo. Todo esto aquí en Cocina CDMX, ¿qué le parece? Pero primero vamos a ver los ingredientes de nuestra primera receta. Ahorita venimos. Lomo de cerdo con chutney de manzana. 2 lomos. Media taza de vinagre de manzana. Media taza de vino tinto. 1 taza de chutney de manzana. 2 dientes de ajo finamente picados. 2 cucharaditas de hojas de tomillo fresco. Chutney de manzana. 2 manzanas verdes. 2 manzanas gala o perón. 1,5 tazas de vinagre de manzana. 1,5 tazas de azúcar moscabado. 1 cebolla morada. Media cucharadita de chile de árbol. 2 cucharadas de jengibre. 2 clavos. 2 hojas de laurel. 2 cucharadas de jugo de limón. Pasitas. Sal. Ya apuntó los ingredientes. Bueno, pues ahora ya los tienen apuntaditos y si no también lo puede ver en todas las redes sociales que tenemos, ya lo saben, las mías y las de Capital 21. Vamos a ver los ingredientes, ¿los vimos? ¿No? Vamos a verlos aquí ahorita porque los voy a empezar a poner. Voy a poner a calentar mi aceite, tantito, a fuego medio. Pero vamos a ver el chutney. El chutney es una mezcla de ingredientes cortados y picados, donde es como una salsa que siempre está acompañando algún platillo, en la India. El chutney se puede hacer de mango, se puede hacer de manzana, se puede hacer de durazno. Y bueno, lo que más predomina en un chutney siempre es el jengibre, que aquí lo tengo. Para la gente que no lo conoce, este es un jengibre. Aquí está. Se los presento. Señor jengibre, las señoras, los señores jengibre. Y bueno, ese jengibre aparte de todo es maravilloso. Fíjese bien, usted se toma un tecito de tantito jengibre en las mañanas todos los días y se va a acordar de mí, va a empezar a eliminar la grasa. También sirve para desinflamar todas las vías respiratorias. Es una maravilla. Dicen por ahí que la gente en Oriente vive más porque una de las cosas que más come es jengibre. Entonces, empecemos a comer jengibre. Tómelo en té, como una agüita de diario, le va a encantar. Chutney, necesitamos manzana en un recipiente con vinagre. Yo tengo aquí el vinagre, ya se lo puse. Luego, pasitas. Otro de los ingredientes más importantes son las pasitas. Cebolla morada, picadita finamente. A mí mi Dalia me lo picó perfecto. Voy a poner mi jengibre también. Está de la misma forma que está mi cebolla y mi manzana. Están en cuadritos. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Vamos a ponerlo, listo. Voy a agarrar una espátula, voy a atravesar tantito para que no se quede absolutamente nada. Voy a poner chile de árbol al gusto. Ya les decía el otro día, por favor compren chile de árbol nacional. Cuando lo vayan a comprar, pregunten si es nacional. Algo que es muy importante para que se haga con una melaza es el azúcar moscabado. Miren cómo está este azúcar moscabado. Pueden verlo, a ver si la cámara, ahí estamos viéndolo. Cómo está húmedo. Esto significa que no hay nada mejor que comer azúcar que no estén refinadas como el moscabado o el azúcar morena. Hay muchísima gente que dice, ay no, yo tomo y como azúcar blanca. Hasta pagan más, de verdad pagan hasta más, pero no saben que está muy industrializada, está muy procesada y no hay nada más bueno que lo natural. En ese caso, moscabado. Vamos a poner una hoja de laurel. Voy a poner clavo molido. Uy, poquito nada más, no vaya a pasarles que sepa mucho, por favor. Jugo de limón y un toque de sal. Siempre la sal. La sal siempre nos ayuda, ¿sabe también para qué? Para realzar sabores. Ahora, tengo unas rebanadas de lomo muy fresco. A mí la carne de cerdo es una de las carnes que más me gustan. Es una carne magra, blanca, sin grasa los lomos, la cual podemos consumir. Hay veces que yo les digo a mis doctores cuando platico con ellos o cuando voy con el gastro, ellos estudian medicina, pero hay veces que muchos no estudian nutrición y de repente te dicen, no, está mala de la pancita, o tiene colitis, o tiene alguna cosa de estas itis. Caldito de pollo con pollo. El pollo es uno de los animales que el ser humano deberíamos de empezar a dejar de comer, de verdad, no por otra cosa, sino por la alimentación que tiene y por el proceso en que se está criando.
consumamos carne de cerdo, es una de las mejores, de verdad. Claro, en carnitas no, pero así como estamos en el día de hoy, mejor. Ajito, sal, aquí se me fue un pedacito de ajo grande, vino tinto y hojitas de tomillo. Aquí está mi tomillo, voy a agarrar unas hojitas de tomillo. Ahí estamos. ¡Qué silencio! Eso significa que están poniendo mucha atención. Hasta acá siento cómo me pone atención, señor. Ya le puse sal. Ya, ¿verdad? No, tantito más, por si se me olvida. Listo. Ahora, lo voy a dejar marinando. Las carnes se marinan para que los sabores y la carne se suavicen en muchas ocasiones y si no también para realzar el sabor, ¿ok? La voy a dejar marinando, fíjese muy bien, unos 15 minutos fuera del refrigerador y luego la voy a meter al refrigerador. ¿Por qué la dejo fuera del refrigerador? Para que el poro se abra, se expanda, entonces penetre todo el líquido de la marinada. Y mire cómo me quedó. Me quedó ya muy bien Ay, espérenme, otra vez, permítame, déjeme acordarme cómo se prende mi estufa. Ahí está, ya, perfecto, ya me acordé. Fíjese cómo que hasta se pintó la carne, ya tengo mis lomos perfectos. Ahí estamos viendo cómo se pintó. Pero la marinada no la voy a tirar, ojo, no la voy a tirar porque la voy a combinar con el chutney que tengo ya previamente listo, porque después de aquí se va a tardar 1 hora en hacerse a que me quede de esta consistencia que le voy a enseñar en este momento. Nada más déjenme mezclar bien los ingredientes. Se veía como que no iba a caber, ¿verdad? Pero lo tenemos todo perfectamente bien medido. Y la manzana y todo empiezan a reducirse. Y miren, esa es la misma cantidad que esta. Para que lo vean, ahí estamos. Para que vean cómo se mermó, ¿ok? Y ahora vamos a ver el siguiente paso. Vamos a checar nuestro aceite cómo va. Y voy a empezar a ver si está... Ay, hasta brinqué. Yo no las aviento, las dejo... Ahí está. Se me hacen unas cositas acá. Nada más quiero que se sellen. Sellar es nada más que desarrollen una costra. ¿Listo? Esta marinada, voy a ponerla aquí. Y voy a agregar el chutney. Voy a mezclar perfectamente. Y esa va a ser mi salsa. No voy a desperdiciar absolutamente nada. Nada más retiré el tomillo que se quedó ahí. Y listo. Vamos a ver cómo van. Vamos a usar esta mejor. Ah, está selladita. Y voy a prender mi horno a una temperatura de 375 grados. Voy a rostizar casi mi carne para que esté perfectamente bien cocida. ¿Cómo tiene que estar mi carne de cerdo? ¿A qué temperatura? A una temperatura de 350. La temperatura que nos recomiendan todos los grandes chefs y las grandes personajes de la cocina dicen que son 160 grados. Yo la voy a sacar a 150 grados más o menos, que son aproximadamente unos 35 minutos. No quiero que se me sobrecueza porque si se me sobrecuece va a parecer chancla de zapatos. Yo la saco a 150 grados, la tapo perfectamente con un papel aluminio y luego la dejo reposar y cuando llega mi comensal va a llegar a una temperatura de 160 grados. Nada más déjeme que se selle bien. Ahí estamos. Yo tengo aquí mi refractario listo. Ahí estamos, que quiero que se selle bien, que quede bien. Aquí tengo un tomillito que no quiero, mi tomillito no lo quiero. Mira nada más, qué ricas. Rebanadas de lomo. Ya está también esta, ya está lista. Y listo. Listo. Vamos ahora a poner nuestra salsa, nuestro chutney encima.
No voy a poner la hoja de laurel. La hoja de laurel la voy a retirar. Y se va al horno por aproximadamente 30 a 35 minutos. O si usted tiene un termómetro de carne, puede registrar la temperatura de 150 como le acabo de explicar. ¿Por qué no vamos a ver los ingredientes de nuestros muslos tandoori mientras que yo termino de poner esta salsa encima y meterla al horno? Ordenemos. Muslos de pollo tandoori. 3/4 de cucharada de pimentón molido. 1 cucharada de garam masala. 1 cucharada de semillas de comino. 1 cucharada de semillas de cilantro. Media cucharada de cúrcuma. Media taza de cilantro picado. 5 dientes de ajo picados. 1/4 de taza de yogur griego. Media taza de aceite. 1 cebolla picada. 1 cucharada de vinagre. 1 cucharada de jugo de limón. 800 gramos de muslos de pollo. Sal. Pimienta. Vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta. La verdad está facilísima de hacer. Es un platillo muy típico. Es un pollo tandoori. Podemos usar muslos, podemos usar alitas. Y la verdad son ingredientes que conseguimos aquí en México. Voy a poner pimentón. Voy a poner cúrcuma. El cúrcuma es la especia que le da lo amarillo al curry. Recordemos que el curry está conformado por varias especias. Voy a poner semillas de comino. Voy a usar semillas de cilantro para que la gente que nos conoce, ahí están, miren, ahorita los van a enfocar. Ahí estamos, semillas de cilantro. Me voy a poner más para acá para que lo vayamos viendo que están cayendo todas. Voy a poner garam masala. Si usted no lo encuentra, lo puede hacer. Puede mezclar comino, cardamomo, clavos, semillas de anís, muchas especies son las que lo conforman. Y bueno, voy a poner esto a fuego. Lo voy a poner por exactamente unos cuantos segundos a que suelte el aroma. Y yo aquí todavía tengo, si ahorita que vea la cámara, tengo todavía mi chutney que se está haciendo. Aquí ya lo van a ver ahorita. ¿Sabe por qué? Porque quiero que se vaya haciendo conmigo y con ustedes para que vaya viendo cómo queda, ¿ok? Estas especias van a estar listas cuando yo haga así y se suelte el aroma. Entonces, que pueda yo olerlo. Es cuestión de segundos nada más. No quiero que se me vaya a quemar por ningún motivo. Y ya soltó el aroma. Lo voy a pasar a mi mortero. Y voy a empezar a moler esas pequeñas semillitas de cilantro. ¿Para qué? Para que suelten realmente todo su sabor. Y también tengo comino. Tengo comino en semilla, que me parece que es mucho más rico que molido. También les quería platicar un poco del cúrcuma. El cúrcuma es una especie que ahorita está muy de moda. Todo el mundo lo está consumiendo. Sirve para la digestión, para el hígado, para el corazón. Es una maravilla. Si usted trata algunos diferentes tipos de cáncer, lo cual artritis reumatoide, o sea, está súper completo, la verdad. Usted puede comprarlo en pastillitas y tomárselo diariamente, bajo supervisión médica, por supuesto. No me vaya a hacer caso y diga, es que Manny dijo. Lo que sí estoy recomendando es que lo use. Voy a poner aquí mi ajo ya picadito. Y es una receta súper fácil. El chiste es hacer esta mezcla que está como una pastita. Me encanta molcajetear, como dicen por ahí. Me parece que es una maravilla y nuestros molcajetes son hermosos también. Lo podemos hacer en un molcajete si no tiene mortero. ¿Listo? Ya se hizo una mezclita. Ahora tengo ya mis muslos aquí listos. Voy a hacer algo que se me había pasado de hacer. Yo aquí tengo esto. Es pollo y la verdad yo siempre con el pollo tengo mis cuidados. Le hago unos cortecitos. Vamos a hacerle cortes. El pollo debe ser fresco, por favor. Si huele tantito feo, no lo acepte, no lo reciba. Listo. Vamos a poner nuestra mezcla de especies sobre estos. Voy a tener que usar las manos.
pero quería primero poner todos los ingredientes. Voy a quitar todo esto de aquí. Y ahora voy a poner mi jugo de limón. Voy a poner cilantrito. Y voy a poner yogur griego. Voy a mezclar todo esto. A lo mejor no tengo que meter las manos. Y voy a dejar marinando esta mezcla por un rato. Voy a ponerle todo de una vez porque si no se me va a quedar aquí y la verdad no quiero. Lo vamos a dejar marinando por aproximadamente 1 hora. También nuevamente el pollo sí es mucho más delicado que la carne de cerdo, entonces yo le recomiendo 5 minutos nada más marinando a temperatura ambiente y luego ya lo podemos meter al refrigerador, por favor, ¿ok? Ahora, yo ya tengo listo un recipiente y voy a poner mi pollo que ya está marinado. Lo voy a poner a cocer durante, esto sí, es muy importante, durante unos 45 minutos o hasta que esté perfectamente bien cocido. Que registre este sí una temperatura de 160 grados. Vamos a poner el otro de una vez aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, fíjense muy bien. Para el final, para servir mi pollo, voy a hacer una combinación de cebollita morada, cilantro, un toque de vinagre, el que tengamos en casa, menos balsámico, por favor. Yo no soy mucho del balsámico. A mí el balsámico, aparte de que se me hace muy caro, me parece que no tiene un sabor muy de nosotros. Entonces yo creo que hay vinagres maravillosos como el vinagre de manzana, vinagre de Jerez, vinagres varios. Entonces este es como una vinagretita que le vamos a poner encima, ya que esté muy bien horneado nuestro pollo tandoori. ¿Ok? Ahora sí vamos a ir a una pausa, rapidísimo, y regresamos para preparar junto con mi mamá un delicioso arroz con leche. Ahorita venimos.